ante ti y no sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. Hace pocos días tuvimos en nuestra casa, la casa de ustedes, tuvimos, tuvimos el privilegio de recibir. Si ustedes tienen su boletín, ¿quién no tiene boletín, mi hermano? ¿Quién no tiene boletín? Levante su mano. Ahí Gloria, o allá donde está Gloria, les pueden impartir uno. Bueno, ahí su boletín. Hay un pasaje de frente muy importante. Pero miren, quiero comentarles, hace pocos días, como lo comentamos aquí, tuvimos el privilegio de recibir en nuestra casa a unos parientes. Vinieron del extranjero, de dos partes. Y nuestra vida cambió. Nuestra vida durante esas 2 semanas que estuvieron, nuestra vida no fue igual. Nuestra vida fue diferente. Porque pues no me pude volver a dar las libertades personales que uno tiene en su casa, ¿no? Sí, ya saben ustedes, como cuáles, ¿no? Levantarse tarde o salir en chones o en fin. Sí, pues hay gente en la casa, no puede uno darse los mismos privilegios. No me puedo levantar a la hora que me levanto, tengo que levantarme más temprano porque hay gente esperando, habían niños, entonces los niños se despiertan muy tempranito y piden su desayuno. Entonces pues la vida cambió, la vida fue diferente, de hecho nos preparamos con anticipación, Gloria y su servidor, y dijimos, mi amor, hagamos lo posible porque durante estas 2 semanas que vamos a estar aquí con tus parientes, con nuestros parientes, que vamos a estar con nuestra familia, hagamos lo posible pues por no discutir. Vamos a tratar de dar un buen ejemplo. Vamos a tratar de mostrarles a ellos un buen ejemplo, todo para agradarlos a ellos. ¿Sí? Y nuestra vida cambió radicalmente durante esas 2 semanas. Todo fue agradable para ellos. Regresaron, nos comentaron, nos agradecieron mucho, que fue muy placentera su estadía. De hecho, es un honor ser hospitalarios. De hecho, es un honor poder recibir en nuestras casas a amigos muy queridos, a hermanos en Cristo, sobre todo, familia en la fe y familia propia, ¿no? Es un gusto, ahora que somos participantes de la gloria celestial, ahora que somos cristianos nosotros y que el Señor vive en nosotros, pues es un gusto poder ser hospitalarios y poder recibir gente. Ahora, imagínate hermano, imagínate tú que el presidente de la República dijera un día, voy a pasar mi gobierno de Ciudad de México, allá de Palacio de Gobierno, y voy a ir a gobernar en Jalisco desde la casa de Humberto. Ahí voy a trasladar el gobierno y me voy a trasladar a la casa de Humberto Romero. Sí, le llega por decreto a Humberto, ni modo de echarte para atrás, el presidente va a venir a gobernar en tu casa. Y va a venir a gobernar México en tu casa. Ahora fíjate, hermano, o en la tuya. Fíjate, hermano, el cambio tan terrible que tienes que hacer. No puedes volver a ser igual. No, está el presidente en tu casa, hermano. Está el presidente de la República gobernando desde tu casa. Y si él va a gobernar la nación, pues primero que todo va a gobernar tu casa. No puede impartir leyes para el país mientras que en tu casa está habiendo un desorden. No se puede. Entonces, fíjate, vas a recibir el presidente de la nación en tu casa, entonces tu vida va a cambiar. Tu vida tiene que ser diferente. De hecho, les comento, mi esposa y yo no volvimos a ser los mismos durante la estadía de nuestros seres queridos allí con nosotros. No volvimos a ser los mismos durante esas 2 semanas. Y nos amoldamos a ellos, sí. Y a lo que ellos querían, los queríamos llevar a todas partes y que conocieran la ciudad y felices. Y nuestra vida se paralizó en nuestra vida cotidiana durante 2 semanas y nosotros seguimos adelante con ellos en lo que ellos querían, todo para agradarlo a ellos. Fíjense, mis hermanos, amados, que la palabra de Dios nos enseña que a Jesús debemos recibirlo.
A Jesús hay que recibirlo. Acompáñeme conmigo, acompáñeme, perdón, a la palabra en Juan capítulo 1. Ahí está en el frente de su boletín, que es muy importante que lo lean. Les recomiendo leer todo el boletín. Y creo que aquí también está Juan 1 del 11 al 12. Bueno, dice allí la palabra de Dios. Dice allí, a lo suyo vino. Dice, a lo suyo vino. Jesús vino a algo y a un lugar específico. A lo suyo. Y los suyos no le recibieron. Subraye esa palabra. No le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Yo sé que esta palabra ya la hemos oído mucho. Este es un pasaje muy manoseado, como dice Pedrito a veces. Es muy usado este pasaje, es muy predicado y lo hemos leído muchas veces. Y posiblemente todos los que estamos aquí presentes, pues posiblemente esta palabra usted ya la conozca y ya la viva. Bendito sea el Señor. De eso se trata, ¿no? Pero muy probablemente detrás de cámaras hay alguien que necesita escuchar en este día este mensaje. Porque a Jesús hay que recibirlo. No nada más hay que creer en Él, hay que recibir a Jesús. ¿Qué es recibir, hermano? ¿Qué significa recibir? Recibir significa aceptar, admitir, acoger, tomar. Eso significa recibir. Yo puedo ser amigo de alguien y conocerlo y ser amigo de palabra, pero no invitarlo a mi casa nunca. Y mostrarme muy amigo de todos, pero cerrarle la puerta cuando quieran ir a mi casa. No dejamos de ser amigos, pero no los he recibido. Y si yo recibo a uno de ustedes en mi casa, y ustedes conociéndome aquí como me conocen, en mi casa los voy a recibir y espero darles el mejor testimonio. Pero entonces a Jesús hay que recibirle. Dice aquí que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea que para recibir a Jesús hay que creer en Él. Entonces se cree primero y luego se recibe a Jesús. Y recibir significa darle entrada. Darle entrada. No sé cuánto tiempo tengas tú, hermano. Posiblemente crees en Cristo, pero a lo mejor no has recibido a Cristo. Pero a Cristo hay que recibirlo, mi hermano. Esta es una palabra que vamos a estar diciendo muchísimo, muchísimo. Hoy te van los oídos te van a, ¿cómo se dice? A temblar o a, no sé, de tanto que se va a decir esta palabra, recibir. Entonces, es una urgencia en el creyente, en aquel que dice creer en Jesús. Hay que recibir a Jesús. Miren, la palabra de Dios nos enseña que si queremos convertirnos en hijos de Dios, que valga el comentario de paso sea, no todos somos hijos de Dios, sino cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor. Dice la Biblia que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que si queremos convertirnos en hijos de Dios, debemos ser, ¿qué? Debemos hacer ¿qué? Debemos recibir a Jesucristo. Recibir a Jesucristo. Él está esperando que se le reciba en esta casa, en nuestra casa, aquí esta casa, este templo. Pero no se queda ahí nada más la instrucción de la palabra, también nos dice cómo podemos hacerlo. Mire, acompáñame a Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor. Hay una instrucción muy, muy clara, muy patente, y yo le pido, mi hermano, por allá dice en Lucas el Señor, dice, haced que estas palabras os penetren bien en los oídos, que os penetren bien en vuestros oídos. Es muy distinto escuchar a oír. El Señor dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Es muy diferente eso. Puede uno estar escuchando ahí, hermano, lidiando con el bostezo y con muchas otras cosas, pero hay que oír y dejar que la palabra de Dios penetre bien en nuestros oídos. Mire lo que dice Efesios 1:13, mi hermano. En Él también vosotros, ese Él es Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, que aquí se predica cada 8 días, la palabra de verdad.
y en las células y en tu casa y no sé qué más escuchas. Dice, el evangelio de vuestra salvación. ¿Nuestra salvación está en dónde? Aquí. Aquí, hermano, mire, aquí. Aquí. Y valga sea decirlo, no hay salvación por fuera de aquí. No existe salvación por fuera de aquí. ¿Sí? No existe salvación por fuera de aquí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se escucha la palabra, se cree en ella, ¿sí? Y allá dice en Juan que se recibe a Jesús y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué tremendo, hermano. Entonces, como punto inicial, se nos enseña el evangelio. Primera de Corintios 15:3. Quiero que no me pierda el hilo, mi hermano. Primera de Corintios 15:3. Se nos enseña el evangelio. Y aquí la clave es recibir. No se le olvide esto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué? Lo que asimismo recibí. O sea, lo que Pablo enseñó, él lo recibió. Pablo recibió algo para él poder enseñarlo después. No puedes enseñar algo si no lo has recibido tú primero. El evangelio se debe enseñar después de que tú lo recibes. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y vienen 2 versículos más allá adelante que esa es la predicación del evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio. Dicho sea de paso, mi hermano, el evangelio se trata de Jesús, no de ti, sino de Jesús. Jesús no murió para hacerme a mí una mejor persona. Jesús murió en la cruz y resucitó para darme vida eterna. Para eso murió Jesús. No para que yo sea una mejor persona. Puede ser o no. Tenemos maneras de ser muy diferentes. Lo lógico es que seamos mejores. Lo lógico es eso. Lo obvio es que nuestra vida cambie. ¿Sí? Pero hay algunos tan difíciles que todavía no parece, pero ahí está Jesús trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Porque el propósito del Señor es que nosotros tengamos vida eterna. Dice, conforme a las escrituras. ¿En qué hemos aportado nosotros a la salvación? En nuestro pecado. Con nuestro pecado, eso aportamos nosotros, el pecado. Y Dios se encargó del resto. Nosotros no hemos aportado en nada, ni vamos a aportar en nada, ni estamos aportando en nada. O tenemos a Cristo o no lo tenemos. O hemos recibido a Jesús o no lo hemos recibido. Así de sencillo, mi hermano. ¿Has recibido a Jesús o no lo has recibido? ¿Lo estás viendo de lejos y lo estás analizando? Pero es que, no sé, sí será. Pero es que fíjate que lo que dice fulano, y aquí estás, lleno de dudas. No has recibido a Jesús. Y dice la palabra que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Santiago 1:21, mi hermano. En Santiago 1:21 se nos invita a recibir la palabra. Mire, primero se nos comparte el evangelio y luego hay que recibir esa palabra que nos están dando. Tú puedes estar ahí sentado por cumplir, nada más, y no recibir lo que este servidor o Pedro, el que se pare aquí independientemente, o Rodolfo, cualquiera, diga. Y puedes rechazarlo aquí. Lo oyes, lo escuchas, pero no lo recibes. La palabra dice en Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, fíjese eso, hermano, abundancia de malicia, recibid, escuche, hermano, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar. Aquí está la salvación, mi hermano. Aquí está el Cristo que usted debe recibir. Entonces, esta palabra que se predica se debe recibir. Recibir, que puede salvar mi alma. Ahora, ¿qué impide que yo reciba la palabra? Pues ahí lo dice, la abundancia de malicia. ¿Y qué incluye o qué tiene la malicia? Duda, sospecha, burla, patanería,
insensatez, juego, falta de seriedad, falta de humildad. A veces lee la palabra a la gente. Bendito Dios, yo ya no. Pero yo era uno que cuando me leían algo del evangelio me burlaba y me creía más sabio que Dios. ¿Qué va esa Biblia? Pura mentira. Esa es la abundancia de malicia que dice, y desechando toda inmundicia, dice, desechando toda inmundicia. Ahorita decía nuestra hermana Lorena en el canto antes de que va a llegar un día en que Cristo va a venir por su iglesia. Y ¿saben qué? No va a haber quien predique esto. Y el Señor va a mandar sed de su palabra en toda la tierra. Y como dice aquel cantito, que yo creo que Caleb se lo sabe, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Vino el Señor por ellos y se los llevó. Esta palabra no en todo tiempo va a estar aquí. El Señor va a venir por su pueblo y la palabra ya no va a estar, y después el Señor la va a concretar en un grupo muy selecto para volver a predicar durante un tiempo muy determinado. Entonces, primero se nos enseña el evangelio y hay que recibir el evangelio. Dice: recibid la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En Hechos 1:8, Hechos capítulo 1 versículo 8, dice la palabra de Dios que después de recibir, o al recibir la palabra del Señor, somos visitados por el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podría yo estar parado aquí, hermanos, después de haber sido un alcohólico, un drogadicto, un altivo, un arrogante, un hombre perdido, y un día a Dios le plació un día mirarme, y me mandó un mensaje con alguien, y ese mensaje taladró mi corazón. Hay que recibir a Jesús, mi hermano. Recibir a Jesús es muy distinto de creer en Jesús. Creer en Cristo es saber que Él existe, saber que Él es el Hijo de Dios, saber que Él sanó gente, saber que Él contesta oraciones, saber que Él es muchas cosas. Pero recibir a Jesús es otra cosa muy diferente, hermanos. Es vivir con Él aquí, y mi vida no vuelve a ser igual. Tú crees en Cristo y puedes seguir viviendo lo mismo porque sigues viviendo tú vacío. No has recibido a Jesucristo. Posiblemente, ojalá que ninguno le caiga esta palabra en esta mañana. Es lo que más queremos. Que a estas alturas de 9 años de compartir en una congregación, 9 años, mi hermano, todavía haya gente que no ha recibido a Jesucristo en sus vidas. Y siguen nada más creyendo y oyendo. Nada más. Y las vidas no tienen ninguna llenura de nada. Pero el Espíritu Santo, mi hermano, nos cambia de gloria en gloria. De gloria en gloria, como por la imagen del Señor. De gloria en gloria, porque un día lo recibí y Jesús está ahí. Ahí vive. Y desde que vino a vivir aquí, la vida cambió. Imagínese el presidente de la República en tu casa, hermano. Tiene que cambiar tu casa. Estamos hablando del presidente de la República, que es nadie comparado con Jesús. Ahora dime a Jesús en tu vida. Ahora, no, dime a Jesús físico en tu casa. Hablemos de Jesús físico en tu casa. Entró Jesús de Nazaret a vivir en mi casa. ¿Qué tal? Bueno, pues fíjese que sí hubo un hombre que recibió a Jesús en su casa y todo cambió. Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10. Miren, vamos a leer rapidito ese pasaje, mis hermanos. Rapidito, lo leemos rapidito. Lucas capítulo 19. No lo podemos pasar por alto, mis hermanos. Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10. Dice así la palabra. Fíjese, hermano, que esto le pase a usted. Lucas 19:1 dice: habiendo entrado Jesús en Guadalajara
Iba pasando por la ciudad, ahí iba Jesús, y sucedió que un varón llamado, póngase su nombre, Zaqueo se llamaba este hombre, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Sabe qué quiere decir Zaqueo en una de uno de sus significados griegos? Hombre dispuesto. Hombre dispuesto. Fíjese, hermano, hombre dispuesto. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y la multitud es la cantidad de problemas y de cosas que en la vida te alejan de ver a Jesús. Dificultades, falta de dinero y una cantidad de cosas que dicen, no, ahorita no me hables de Jesús. Pues este hombre, fíjese que no le importó eso, pues era chaparro además. Y dice el 4 que corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Dije, no me lo pierdo, voy a verlo pasar. Y se subió al árbol y entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, bájate, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pío, bájate de ahí, deja de hacer correas y deja de hacer esto y vente porque nos vamos a tu casa. Híjole, hermano. Ay, caray, y mi salida al partir. No, yo voy a posar en tu casa, fíjate. Hoy va a comer en tu casa, Caleb. Y Caleb, ¿a quién le dice? A ti. Dice Jesús, bájate. Pero fíjese lo que pasa, hermano. Entonces él descendió a prisa. ¿Y qué? ¿Y le qué? Le recibió, hermano. ¿Cómo? Aburrido. Pásale. ¿Cómo le recibió? Síguete, Señor. Esta es tu casa, Señor. Gloria a Dios. Bendito seas, Jesús de Nazaret. Entra a mi casa. Y dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Eso dice la gente cuando uno les dice que recibe a Jesús. Pues tú eres el mismo pecador de siempre. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, escuche lo que dijo Zaqueo. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Imagínense, era rico Zaqueo. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe qué es eso? Arrepentimiento y transformación, que también incluye la restitución. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, a uno le dan ganas de pedirle perdón a aquellos que ha hecho daño. ¿O no, hermano? Dígame a ver sinceramente si no, o seré yo solo. ¿Sí? Yo pensé en el primer momento pedirle perdón a mucha gente que había insultado, que había defraudado, que había robado, que había hecho daño. Me arrepentí. Jesús vino aquí. Jesús, bájate, Iván, ven que necesito morar en tu casa. Y yo me bajé y lo recibí gozoso. Y entonces dice el Señor, dice Jesús le dijo, versículo 9, hoy ha venido la salvación. Qué tremendo, hermano, a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, que equivale a hijo de Dios. Mire usted, hermano, que Juan 1, 11 y 12 es lo mismo de lo que está hablando aquí. A los que le recibieron, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido y Jesús un día me dijo del sicómoro, bájate, porque andaba yo por allá tratando de verle y quise verle. ¿Quieres verle? Bueno, el Señor te va a llamar a que te bajes, porque hoy es preciso que more en tu casa. Pues fíjate, hermano, no estamos hablando del presidente, estamos hablando del dueño del universo, del creador de todo lo que existe, de todo lo que se ve y lo que no se ve. Zaqueo recibió gozoso a Jesús en su casa y esto le cambió la vida a Zaqueo completa. Se arrepintió y dijo que quería restituir a aquellos que había hecho daño. Esta es una comparación, hermanos, muy clara de lo que significa recibir a Jesús en nuestra vida. Juan 13:20, acompáñame a Juan 13:20, mi hermano. Dice la palabra de Dios así. Juan capítulo 13, versículo 20 dice, de cierto os digo, el que recibe a Pedro, el que recibe a Rodolfo, el que recibe a Iván, el que recibe al que yo enviare, porque no nos hemos enviado a nosotros mismos, hermano. Nosotros hemos sido enviados. Usted ha sido enviado, hermano.
Usted que está detrás de cámaras también, si tiene a Jesús, ha sido enviado o enviada. El que recibe al que yo enviare, dice la palabra, dice, me recibe a mí. Qué tremendo, hermano. Reciba este mensaje que yo le estoy dando esta mañana de parte del Señor y recibirá al Señor. Ah, qué belleza. Dice, y el que me recibe a mí, dice Jesús, recibe al que me envió. Bendito Jesús. Hay que recibir a Jesús. Es muy probable que este mensaje que estás escuchando en este momento, de manos de tu servidor, sea el canal propicio para que hoy recibas a Jesús. Bien que estés aquí o bien que estés en tu casa. Hay que pasar solamente de creer en Jesús a recibir a Jesús. No sé si me estás entendiendo bien, mi hermano. Hay que pasar de la comodidad de seguir siendo un incrédulo disfrazado a pasar a ser un convertido manifiesto en Cristo Jesús. Hay que pasar de creer en Él a recibirlo a Él. ¿Vive Cristo en tu vida realmente, hermano? Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así de sencillo. Y el tiempo está corriendo rapidísimo, rapidísimo. Pronto viene Cristo. Muy pronto viene Jesús. Pero muy pronto viene Jesús. Él es el que más deseos tiene. Con gran seguridad muchos de los que están aquí en este momento, mi hermano, escuchando este mensaje, con mucha seguridad nunca han recibido a Jesús para que Él sea el Señor y el Salvador en sus corazones. Posiblemente nada más crees en Él, pero recibirle va mucho más allá. Recibir a Jesús va mucho, 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 mucho más allá. No es tan sencillo así, nada más. Pero a Jesús hay que recibirlo, mi hermano. En el Salmo 73, 24 dice la palabra de Dios: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Cuando recibimos a Jesucristo, luego Él nos recibe a nosotros allá. ¿Quieres que Jesús te reciba allá cuando partas de aquí? Que puede ser muy fácil. El siguiente minuto no lo tenemos comprado, hermanos. Los infartos están al orden del día. El COVID sigue haciendo de las suyas. Las enfermedades siguen aumentando. No van a bajar los niveles de enfermedades, van a salir más y más cosas porque Jesús viene. Jesús viene. Ese es el motivo. ¿Por qué están incrementando estas cosas? Porque Jesús viene. Ya Jesús pronto viene. Entonces cada vez más cerca las cosas se van a empeorar más. Cada día va a ser más difícil recibir a Cristo en tu corazón. Cada día hay más cosas que hacen alejar a la gente de Jesús. Si yo llego a morir, el Señor me va a recibir en gloria, porque yo un día lo recibí aquí a Él. Así de sencillo, mi hermano. Vamos a leer de nuevo Juan capítulo 1, versículos del 11 al 12. Esto es cortito. Apenas estoy empezando. Nos quedan por ahí hora y media. No, mentiras, mis hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 11 al 12. Otra vez, acompáñeme. Es más, me gustaría leerlo desde el versículo 10, fíjese. Juan 1, 10. Dice así. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjese que la Biblia no vuelve a hablar de Zaqueo nada. No vuelve a decir de Zaqueo, no. Solo hay esa parte ahí nomás. Nunca más vuelve a tocar la Biblia y solo está en el Evangelio de Lucas. Nada más. ¿Qué pasaría con Zaqueo en la crucifixión de Jesús? ¿Dónde estaría Zaqueo? ¿Qué pasaría con los apóstoles que seguían a Jesús y los discípulos? ¿Sería Zaqueo uno de ellos? ¿Estaría Zaqueo con ellos? Por supuesto que sí. Zaqueo debió ser uno de los discípulos más apegados a Jesucristo. Lo tuvo, lo recibió, se arrepintió y Jesús declaró sobre él la salvación. Zaqueo debió seguir con el Señor. Dice: mas en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron
A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es así de sencillo, mis hermanos. Miren, muy sencillo y muy cortito. Cuando nosotros recibimos a nuestros parientes en nuestra casa hace poco, nuestra vida cambió temporalmente. Durante 2 semanas estuvieron ellos allí y nuestra vida no volvió a ser igual. Nuestros tiempos fueron los tiempos de ellos. Nuestra vida, teníamos prohibido Gloria y yo discutir, decirnos nada, no prestarnos atención, sino para agradarlos a ellos. Cuando una persona recibe a Jesús, su vida cambia para siempre. No temporalmente, sino para siempre. Y ya no hay condenación alguna que nos pueda afectar. Porque Jesús transforma la vida de esa persona. Y esa persona hace todo lo posible por agradarlo a Él. Así como nosotros hicimos todo lo posible por agradar a los visitantes. El día que tú me permitas estar en tu casa, estoy seguro que vas a cambiar. Ay, no, ahí viene el hermano. No, guarda el tequila, hermano. No. Apaga la tele, hermano. Y muchas cosas. ¿No se han dado cuenta que mucha gente deja de hacer cosas cuando están presentes ciertas personas? ¿Sí? ¿Por qué? Por pena, por vergüenza, ¿sí? La presencia de Jesús es lo que hace en la vida de nosotros. Nos avergüenza de todo y hace cambiar nuestra vida y nos hace reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador. A nosotros nos daba pena con nuestros parientes actuar de ciertas maneras y nuestra vida cambió por 2 semanas. Pero con Cristo nuestra vida ha cambiado para siempre. Hay que recibir a Jesús, mi hermano. Hay que recibir a Cristo. Por ahí en Romanos 5:17 dice que nosotros hemos recibido la abundancia de la gracia. Fíjate, mi hermano, la abundancia de la gracia. Es para pensarlo, es para meditarlo un poquito, mi hermano. Si tú posiblemente aquí detrás de cámaras no has recibido a Jesús, este es el día propicio para hacerlo. Ya no te quedes mirándolo más de lejos. Ábrele la puerta y que siga adelante y que cambie el sofá, el comedor, las camas, la ropa, todo lo que hay en tu interior, que lo cambie el Señor. Hoy es el día para recibir a Cristo y dejar de creer en Él nada más, sino pasar a recibirlo en tu corazón y tu vida va a ser totalmente diferente y el Espíritu Santo va a venir a morar en tu vida. Si no sabes cómo hacerlo, podemos hacerlo muy fácil y puedo ayudarte un poquito. Vamos orando. Amado Dios bendito, posiblemente yo podría decir: Dios, perdóname. Posiblemente yo podría ser sincero el día de hoy y decir, muy sincero, teniendo en cuenta que mi eternidad está en el siguiente minuto y está en juego, y yo puedo decir en este momento: perdóname Dios, porque solamente he creído en Cristo, pero Él no vive en mí. Yo quiero hoy recibirte, Jesús. Yo quiero hoy abrir las puertas de mi vida, de mi corazón completito, y quiero que tú entres y te adueñes, porque sé que mi vida va a cambiar, porque me va a dar pena seguir siendo el mismo si te tengo viviendo conmigo, porque estoy dispuesto a darte no solo un cuarto de mi casa, sino la casa completa. Entra a mi vida, te recibo con todo mi corazón, para que me muestres todo lo malo que hay en mi casa y yo lo pueda cambiar con tu ayuda, con tu poder en el Espíritu Santo que tú me vas a dar, Señor. Que yo pueda disfrutar del cambio que tú harás en mi vida. Hoy te recibo, quiero recibirte, quiero recibirte. Confieso
que solamente te he visto de lejos, pero nunca he experimentado tu visita en mi casa. Entra a mi casa y aduéñate de ella. Ya no quiero seguir jugando, Señor. Ya no quiero seguir dudando. Ya no quiero seguir, Señor, por fuera de ti. Cuando abro la ventana de mi casa te veo pasar y tú te quedas mirándome. Hoy quiero abrir la puerta para que tú entres y que no sigas de largo. Entra a mi casa, entra a mi vida. Estoy cansado de estar calentando una silla. Estoy cansado de estar creyendo en ti y que nada pase en mi vida. Hoy me arrepiento de vivir así. Hoy te pido que entres porque yo te quiero recibir con todo mi corazón. Entra, apodérate de esta casa, que yo como Zaqueo quiero recibirte gozoso. Quiero pedirle perdón a los que yo he defraudado. Quiero restituir a los que he dañado. Y quiero que tú declares sobre mí, Señor, que yo soy un hijo tuyo. Porque hasta el día de hoy no lo he sido y no lo soy. Tu palabra me dice que no nada más creyendo seré tu hijo, sino recibiéndote. Porque hubo unos y siguen habiendo muchos a los cuales tú has venido y no te han recibido, Señor. Pero yo te quiero recibir hoy en mi casa, en mi vida, en mi corazón. Quiero reconocer que solo tú tienes el poder para transformar mi vida, Señor. Hoy he recibido tu palabra. Hoy he recibido tu evangelio. Hoy he creído en tu evangelio como es. Y quiero que tú envíes a mi vida tu Espíritu Santo que me va a transformar, para poder decir junto con muchos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te doy muchas gracias, Señor, porque yo sé que me escuchas y porque tú harás la obra en mi vida, Señor. Perdóname por nada más haber creído en ti y haber vivido mi propia vida. A partir de hoy quiero recibirte en mi casa y que tú ordenes mi vida y que tú digas qué debo hacer, cómo debo vivir. Estoy seguro que yo recibiéndote aquí, el día de mañana, si ya no estoy, me recibirás en gloria tú. Y eso me hace muy feliz. Eso me da mucha tranquilidad. Gracias, Dios. Gracias por la obra de tu Hijo amado, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por darnos el privilegio de poder recibirle, de poder traerlo como un invitado especial, el más especial, el más maravilloso, el más grandioso invitado que yo pude invitar a mi vida un día. Gracias, Señor. Gracias por cambiar mi vida y gracias por lo que has hecho a través de mí para otros también, Señor. Gracias. Gracias porque es tu obra. Eres tú el que haces todo por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias. Amén. Ustedes en casa reciban al Señor. Mañana puede ser muy tarde. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Recibe a Cristo. A lo mejor lo estás mirando desde un árbol y Dios te está diciendo bájate. El Señor te está diciendo bájate, que hoy es necesario que pose en tu casa. Que Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.